Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Nos encontramos aquí en el taller Descubre los alcances de los asistentes de voz y les voy a presentar a nuestra tallerista. Ella es Ethel González, Innovation Developer de Nativo Company. Y Ethel es una mujer apasionada por la tecnología, las plantas y el tiempo en casa. Tiene la gran convicción de que la programación puede resolverlo todo. Y cuando esa programación te habla, ella te lo puede confirmar. Al momento, Ethel ha construido más de 35 proyectos de voz con tecnologías como Amazon, Alexa y Google Home. Y bueno, les dejo aquí con Ethel y pues bienvenida Ethel y muchas gracias a todos los que nos están aquí viendo y que han estado durante todo el evento. Adelante Ethel. Muchas gracias, Grisel. Bueno, pues muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, pues como les contaba Grisel, pues mi nombre es Ethel González. Voy a darles este taller, espero que les guste, que se apasionen por los asistentes de voz y que se interesen en meterse esta tecnología, que bueno, en lo personal yo disfruto muchísimo. Bien, bueno, pues les voy a contar un poquito de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Bueno, primero les voy a contar un poquito sobre mí, después un poco sobre lo que es Women in Voice México, que es una iniciativa a la cual pertenezco actualmente. Les voy a platicar un poquito de lo que son los asistentes de voz, cuál es la relevancia en la actualidad de estos asistentes. Les voy a dar algunos tips para que puedan empezar a pensar en iniciar en esta tecnología. Estos tips pues son básicamente de mi carrera, ¿no? De todo lo que yo he podido aprender y creo que son cosas bien puntuales y bien interesantes que puedo compartirles. Igual también, que si tienen esta pregunta de qué necesitan para poder empezar a meterse esta tecnología, bueno, pues también aquí les voy a contar un poquito. También traigo como un pequeñito ejemplo para que puedan hacer su primer skill, ¿no? En este caso va a ser una skill de Amazon Alexa. Entonces, para que puedan hacer su primer proyecto de voz, es un ejemplo chiquito y simple, ojalá les guste. Y bueno, pues después de tener ya su primer pinino, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? Entonces, pues vamos a dar inicio. Y bueno, pues les platico de mí. Yo soy Ethel González, soy Innovation Developer en Nativo Company, tal como lo comentó Grisel, y también soy Senior Tech Voice Developer. Bueno, pues en general, pues soy especialista en lo que es la tecnología de voz. He generado proyectos tanto para Alexa como para Google Home, que son estas tecnologías que están abiertas para desarrolladores. También soy embajadora de Women in Voice México. Pertenezco ya a esta iniciativa hace casi 2 años, ¿no? Trabajando un poquito en pro de las mujeres en tecnología. Bueno, en general, pues yo soy 100% mexicana, súper orgullosa de mis raíces. Soy licenciada en Ciencias de la Informática y bueno, pues tengo experiencia en desarrollo backend. Específicamente, pues así es como inicié mi carrera, siendo desarrolladora backend, especializándome justo en esa rama. Actualmente soy especialista en plataformas conversacionales y bueno, por supuesto, disfruto muchísimo poder compartir con todas las personas que quieran aprender sobre este tema de asistentes de voz. Y bueno, pues aquí un poquito para contarles un poquito de mi historia, ¿no? A través de estos asistentes. Estos son algunos de los proyectos que he realizado. Son proyectos para marcas importantes, ¿no? Estos desarrollos los he hecho pues dentro de las empresas en las que he trabajado con esta tecnología de voz. En específico, ¿no? Tengo 4 principales que a mí me encantan muchísimo y que valoro muchísimo todo el aprendizaje que tuve con ellas, ¿no? Que son Adivina el Destino, Adivina la Canción, Guía 1800 y Reto 21, ¿no? Si tienen una oportunidad, échense una vuelta por estas. Están padrísimas, ¿no? Y bueno, pues el desarrollo fue 100% hecho por mí. Y bueno, pues tengo mi estrellita que es de Conspiracy Theory, es un escape room. Esta skill la desarrollé para un hackathon que hubo de Alexa Conversations el año pasado.
Esta skill quedó en el top 10 de semifinalistas de un total de casi 2,000 proyectos. Fue un hackathon a nivel internacional, entonces la verdad es que fue algo padrísimo, una experiencia padrísima, y al final la experiencia después de estar en el top 10 quedó en segundo lugar. Entonces la verdad es que mi equipo y yo estábamos súper satisfechos de este proyecto. Si tienen un dispositivo configurado con idioma Estados Unidos o con una cuenta de Amazon.com, los invito también a que puedan probarla. Está padrísima, es una experiencia en voz, visuales y todo padrísimo, ¿no? Entonces, pues adelante. Y bueno, pues sin más, también quisiera contarles un poquito de esta comunidad a la cual pertenezco. Women in Voice es una comunidad global que apoya a mujeres que estén interesadas en meterse en tecnología de voz. En la Ciudad de México, o más bien como tal en México, contamos con 3 chapters, ¿no? Uno está presente en Monterrey, otro en la Ciudad de México y otro en Guadalajara. Bueno, como tal, ahora por temas de pandemia, ¿no? Actualmente los 3 chapters estamos trabajando de la mano en conjunto para todo lo que estamos haciendo en redes, ¿no? Y estas charlas, talleres, hackatones, etcétera. Pero bueno, pues al final tenemos estos 3 chapters, pero nuestra comunidad es global, como les comentaba, ¿no? Entonces tenemos, Women in Voice tiene presencia en 14 chapters en total, alrededor de 7 países en el mundo. Muchas veces hemos logrado hacer algunas colaboraciones con otros países como Women in Voice y han sido experiencias bastante gratificantes. Las invito a que si quieren sumarse, que nos sigan, ¿no? Como les contaba, hacemos eventos bastante padres, hemos hecho eventos presenciales, ¿no? Actualmente por pandemia hemos tenido que trasladarlo todo a online, pero bueno, pues justamente tuvimos el hackathon del 2019 que fue presencial, se llevó a cabo en cada una de las ciudades que les comento, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Aquí tenemos algunas fotitos de estos eventos padrísimos que hemos tenido, de estas convivencias, y pues sobre todo llenas de muchísimo aprendizaje. Entonces, los invito muchísimo a que se sumen, a que estén al pendiente de nuestras redes sociales y que pues de esa manera pues puedan ahí tener acceso a toda esta información. Entonces, aquí están las redes sociales, súmense y con mucho gusto las vemos en los eventos. Y bueno, pues sin más, me gustaría entrar ya como tal a lo que es el taller de asistentes de voz, ¿no? De cuáles son los alcances. Esto porque, bueno, quiero que haya un poquito de tiempo para que podamos desarrollar el ejemplo que les traigo. Entonces, pues bueno, en tema de asistentes de voz, pues primero, ¿no? Quisiera contarles qué es un asistente de voz, ¿no? Yo lo puse aquí como que, ¿qué será un asistente, no? Se lo han preguntado, una personita, ¿no? Tendrá una personita ahí metida al dispositivo, será un robotcito, ¿no? Que está ahí contestándonos, o será un simple código ahí que está listo, ¿no? Para podernos responder y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, yo les puedo contar que la tecnología de voz, los asistentes de voz son tecnología, básicamente, que permite a los usuarios poder realizar búsquedas, ¿no? Solicitar ciertas tareas. O sea, yo lo llamaría en pocas palabras como un asistente es una tecnología que puede brindarnos entretenimiento, conocimiento, música, información en general, ¿no? Y justo cuando hablamos de tecnología, también podemos referirnos, por ejemplo, no sé, a sistemas, ¿no? De pronto. Entonces, por ejemplo, estos sistemas, ¿no? Con los que interactúan los usuarios a través de interfaces, ¿no? Interfaces visuales, interfaces que podemos interactuar con ellas, etcétera, y que detrás hay un sistema, detrás hay un código, detrás hay una lógica, ¿no? Pues es lo mismo que tenemos en un asistente de voz. También tenemos detrás un código, también detrás tenemos una lógica, también todo eso tenemos detrás, ¿no? Y obviamente tenemos una interfaz que tal vez no podemos ver, que tal vez no podemos tocar, ¿no? Pero al final es una interfaz que nos ayuda a interactuar y es una interfaz de voz, ¿no? Entonces, de esta manera yo obviamente concluyo que todo lo que hay detrás, ¿no? De esto que es un asistente de voz, pues es una interfaz de voz para los usuarios, ¿no? Entonces, es a lo que le llamamos un BUI,
¿no? Es un Voice User Interface, ¿no? Entonces, pues bueno, en general esto es un asistente de voz y bueno, pues ahora, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo es que funciona un asistente de voz? Bien, pues este es un pequeño ejemplito, ¿no? Que les traigo para entender un poquito cómo funcionan los asistentes, ¿no? Entonces, de pronto tenemos un user, ¿no? Que tenemos este ASR, ¿no? Que es un speech automático de reconocimiento en donde el usuario hace una petición, ¿no? Hace una solicitud, quiere hacer algo, ¿no? Está soltando una intención de querer hacer una acción con este asistente de voz. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, dice, hola, quiero escuchar música, ¿no? Entonces llega a esta nubecita, ¿no? En donde tenemos el NLU, que es nuestro lenguaje natural de entendimiento. Y este lenguaje lo que hace es interpretar la consulta del usuario, interpretar, reconocer qué es lo que el usuario está solicitando, ¿no? Y esta interpretación se la hace llegar como tal ya a nuestro lenguaje natural de generación, ¿no? Que es básicamente el asistente. Entonces, este asistente, ¿no? Ya está programado para saber cuáles son las intenciones del usuario y cómo debe de responder a ellas. De qué manera tiene que hacerlo, si lo tiene que hacer en voz, si lo tiene de pronto que acompañar con alguna imagen, si tenemos una pantalla y hacer una experiencia súper padre, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un Google Home, ¿no? Que se ve con este canvas, padrísimo, ¿no? Que va trabajando a través de voz y visuales y todo está padrísimo. Entonces, justo a este procesito le llamamos el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Este es el famoso NLP. Esto así es como tal como funciona, ¿no? O sea, hay una nube de comunicación, ¿no? Entre lo que dice el usuario y lo que responde el asistente. Así es como funciona. Y bueno, por supuesto, detrás hay muchas cosas más, ¿no? Detrás hay inteligencia artificial, hay machine learning, hay muchísimas cosas detrás que eso nos llevaría a tener otro taller completamente diferente. Entonces, y ahora, bueno, pues se preguntarán de ahora en dónde encontramos estos asistentes de voz, ¿no? Bueno, pues creo que ya conocemos algunos, ¿no? Tenemos Alexa, ¿no? Tenemos Amazon Alexa, tenemos Siri, ¿no? Los que tienen por ahí un iPhone, tenemos un Google Assistant, por ejemplo, los que tienen un Android, por ejemplo, lo trae ya por default este asistente, y bueno, pues tenemos Cortana, ¿no? O sea, creo que por ahí nos falta Bixby, pero considero que estos 4 son los más importantes en la industria. Y bueno, pues también dónde los encontramos de pronto, ¿no? En general dentro de la industria, ¿no? Entonces, tenemos temas de automatización, y con automatización me refiero a que hay algunas tecnologías que nos permiten generar nuestros propios asistentes, nuestros propios devices, ¿no? Entonces, hay tecnología que está tan abierta que yo puedo meter esa tecnología dentro de un dispositivo que yo quiera, ¿no? O sea, yo a lo mejor puedo generar mi propio dispositivo con una Raspberry, le pongo el asistente y listo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos generar automatización, ¿no? A nuestra forma, a nuestro modo, a nuestro gusto. También lo tenemos ya en industrias de transporte, o sea, es decir, ya hay autos que traen estos asistentes integrados. Tenemos temas de domótica que creo que son los más usados, ¿no? De que prendan la luz, apaguen las luces, cámaras, ¿no? Que podamos ver cámaras, controlarlas a través de voz. También eso, ya por ahí hay algunas aspiradoras padrísimas que nos ayudan al hogar, ¿no? También controladas por estos asistentes y sobre todo los videojuegos, ¿no? Que creo que es una industria súper padre, ¿no? La parte de cómo integras un asistente con un videojuego. Los que por ahí tienen un Xbox, ya trae ese Xbox a Cortana incluida, entonces también está padrísimo. También hay integraciones de Alexa, por ejemplo, y Google con videojuegos en específico, ¿no? Entonces creo que también esta industria de videojuegos está creciendo impresionante. Y bueno, pues después de ya darnos cuenta en dónde encontramos estos asistentes presentes, ¿no? Ahora, ¿en cuáles de estas tecnologías que vemos aquí
de verdad podríamos nosotros generar nuestras propias cosas, ¿no? Nuestros propios desarrollos. Bueno, pues al momento solamente hay dos tecnologías que están abiertas y que nos permiten a nosotros como desarrolladores poder generar nuestros propios experimentos, ¿no? Una, pues obviamente es Amazon Alexa y el otro es Google Assistant, ¿no? Entonces, dentro de Amazon Alexa tenemos a las skills, ¿no? Que básicamente son es una aplicación de voz, ¿no? Tal cual como tenemos aplicaciones en el teléfono, pues también en la parte de las skills y en estos devices de voz, también tenemos sus propias aplicaciones. Estas en Amazon se llaman skills y en Google se llaman actions, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ahora dirán, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué utilizar un asistente de voz? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues yo tengo 3 puntos importantes que creo que son bastante interesantes a considerar, ¿no? Y bueno, uno pues es el multitask, ¿no? O sea, creo que uno como persona valora muchísimo poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me encanta, poder estar cocinando de pronto, ¿no? Y pedirle un timer a mi asistente, ¿no? Oye, ponme un timer o ponme música o ¿sabes qué? Oye, necesito saber algo en este momento, oye, investiga esto, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer sin, o sea, al estar haciendo cualquier otra cosa que yo esté haciendo. Entonces, eso nos convierte en multitask. Otro punto súper importante que me encanta mencionar es la accesibilidad, ¿no? Hacer un tema de voz, ¿no? Hacer un asistente de voz, no necesito tocarlo, no necesito estar cerca de él, no necesito tenerlo en la mano para poder interactuar, ¿no? Para poder interactuar como cuando tengo una computadora y tengo una web page, ¿no? Por ejemplo, o tengo mi teléfono y ahí, bueno, pues claro, o sea, necesito estar cerca, estar ahí, ¿no? Cliqueando, etcétera. Entonces, con un asistente de voz no es necesario. Yo le puedo pedir lo que yo quiera a la distancia que yo esté. Puedo estar en la recámara y el asistente puede estar en la sala y aún así me va a escuchar, ¿no? Entonces, eso es bastante padre, ¿no? Interesante. Les cuento una experiencia personal. Acá en casa tenemos asistentes por todos lados, entonces a veces seteamos un timer, ¿no? Y como todos escuchan al mismo tiempo, de pronto ya toda la casa empieza a sonar, ¿no? Pum, 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 el timer, entonces como diablos, ¿no? Entonces es bastante interesante ver el alcance que tiene el asistente cuando yo le solicito una tarea, ¿no? Entonces, y bueno, pues otro punto que a mí me encanta también es que cada vez es más humano, ¿no? Cada vez empezamos a perder de vista que es una programación, que es una tecnología, ¿no? O sea, cada vez la voz se escucha más natural, cada vez tiene más emoción, cada vez tiene una personalidad más definida, ¿no? Y eso también a veces es padre y sobre todo creo yo y considero que en estos tiempos de pandemia es súper importante, ¿no? De pronto, seguro hay personas que están solas en casa, entonces de pronto el poder hasta interactuar con un asistente de voz es bastante, bastante gratificante, ¿no? Entonces, y bueno, pues con respecto a ahora por qué y para qué los utilizamos y después de ver estos puntos, también quiero platicarles un poquito justo a través de esto un poquito de la relevancia de estos asistentes, ¿no? En esta actualidad, ¿están siendo relevantes o no lo están siendo, no? Entonces, bueno, aquí quiero contarles un poquito de Nativo, que es esta agencia en la que yo me desempeño actualmente. Dentro de Nativo tenemos un hub de innovación en el que está compuesto por varios perfiles, ¿no? Estos perfiles nos complementamos, ¿no? En conjunto. Y bueno, pues hemos llevado a cabo un estudio, ¿no? Nuestro primer estudio nativo y primer estudio en México sobre asistentes de voz. Entonces, esto es súper importante porque nosotros siempre estamos basándonos, ¿no? O en todos lados nos basamos con información de tendencias de otros países. Y esto es bastante complejo, ¿no? Porque al final la tendencia no puede ser la misma en nuestro país que en otros países, ¿no? Entonces, sí es súper importante tener este tipo de datos para saber hacia dónde caminar cuando quieres hacer un proyecto de voz.
Entonces, en Nativo, pues nos dimos a la tarea de resolver este punto, ¿no? Y hacer esta pequeña encuesta, este estudio, para saber qué opina la gente y si es relevante para ellos la tecnología de voz o realmente no lo es, ¿no? Entonces, pues aquí les voy a poner algunos datos importantes que encontramos nosotros. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿por qué es relevante? ¿No? O sea, hicimos esta pregunta a los usuarios, ¿no? Si utilizarían o han utilizado servicios de voz o asistentes de voz en algún momento. Y bueno, pues como verán acá, el 83% de los usuarios han interactuado o estarían interesados en interactuar con un servicio de voz. Entonces, eso es súper relevante, es súper importante saber que la gente está interesada en esto. Entonces, ahí es donde vale la pena decir, bueno, es que esto va para adelante, va para el futuro y aquí es donde me tengo que meter, ¿no? Entonces, eso es como un punto importante, ¿no? Ahora, otra pregunta que hicimos es si las personas que tienen estos asistentes, ¿cuántas bocinas cuentan, ¿no? ¿Con cuántos asistentes de voz tienen en casa, por ejemplo? O si los que no tienen estarían dispuestos a tener un asistente de voz en sus casas. Y por ejemplo, aquí tenemos, digamos, unos datos a comparar, ¿no? Los que sí usan las bocinas, los que ya tienen una o al menos dos bocinas, ¿no? Y eso es súper, súper importante. O sea, porque cada vez vemos más presentes los asistentes en distintos lugares en nuestros hogares, ¿no? En la recámara, en la cocina, en la sala, etcétera, etcétera. Entonces, sí es bastante, bastante interesante ver cómo la, 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 la tecnología de voz cada vez se va sumando y se va metiendo cada vez más a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues aquí un dato que a mí me encanta también es, bueno, ok, los que no lo han usado, ¿no? ¿Les gustaría tener un asistente? Por supuesto, el 85% de las personas les interesa saber qué es un asistente, tenerlo en casa, con de pronto poder consultarlo, ¿no? Y digo, nos pasa, y hemos notado también que muchas personas mayores son las que realmente también se fascinan por este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, definitivamente es relevante. Es 100% relevante. Y bueno, pues como les comentaba, ¿no? O sea, obviamente al querer tener más de un dispositivo en casa, ¿no? O usando más de un dispositivo, tal vez en oficina, en casa, etcétera, y en todos los lugares en donde estamos, ¿cuáles son estos usos más comunes, no? Y aquí pues nos dimos a la tarea, ¿no? Tenemos aproximadamente más de 10 usos en los cuales son bastante importantes porque de pronto nos preguntamos, bueno, yo quiero meterme en la tecnología de voz. Yo quiero hacer una experiencia de voz, pero ¿qué es relevante ahorita? O sea, ¿qué le importaría o qué le gustaría a las personas, ¿no? Para que usaran mi experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí pues vemos estos usos, ¿no? Que el más relevante, por supuesto, es escuchar música, el poderle decir a Google o a Alexa que quieres escuchar música y te la ponga en ese momento, creo que es algo bastante, bastante satisfactorio. El tema de recordatorios y alarmas también está súper, súper encendido. El poder decirle que te recuerde algo, etcétera, etcétera, creo que es padrísimo. El 46% lo utiliza para obtener noticias o para justo noticias relevantes o también noticias sobre el clima. Otro tanto por ciento sobre tips y trucos que facilitan la vida, ¿no? La vida diaria. Otros más con recetas de cocina, recomendaciones de lugares, juegos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, creo que estamos muy presentes con temas de entretenimiento en general. Entonces, igual aquí los invito muchísimo a que tengan acceso a este estudio. Por ahí les voy a dejar la liguita al final para que si tienen ganas de descargarlo, tienen muchísima más información que puede serles interesante, sobre todo para la industria, ¿no? En general, con temas de voz. Entonces, pues adelante. Y bueno, pues sin más, quiero contarles algunos tips, ¿no? Para que si de verdad están muy interesadas en meterse en esto de la tecnología de voz, bueno, pues tengo aquí algunos tips que yo he como
pues aprendido durante esta carrera, ¿no? De asistentes de voz. Ya llevo aproximadamente unos 2 años y medio programando en esta tecnología, ¿no? Y creo que hay unas best practices que son súper, súper importantes y que me encantaría, por supuesto, compartir con ustedes. Y bueno, la primera que creo que es súper importante es piensa en una experiencia que funcione solo en voz. Esto es súper importante, ¿no? Muchos estamos tan acostumbrados a las plataformas visuales, estamos súper acostumbrados a tener botones, a tener textos visuales y todo eso que nos hacen perder, ¿no? Pues como tal, la parte de voz, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que cuando piensen en hacer una experiencia de voz, se concentren en que funcione primero en voz 100% y después acompáñenla con visuales si eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Pero primero siempre la experiencia tiene que responder en voz 100%. Y ahora y bueno, pasemos a la siguiente, perdón. Otra idea, o sea, otra cosa importante es la idea puede ser gigantesca. O sea, puede ser un proyecto que se imaginen maravilloso, increíble en voz, ¿no? Pero siempre primero vayan de a poco. Es primero ir generando cosas pequeñitas, ¿no? Y después ir haciéndolo más grande, irlo robusteciendo, ¿no? Como dicen por ahí, no echen todos los huevos a la canasta, ¿no? O sea, vayan de poco, porque se pueden romper, ¿no? Entonces vamos de a poco, uno por uno, ¿no? Hasta que cada vez tengamos esa canasta completamente llena. Entonces, esa es mi recomendación, sobre todo si están empezando, ¿no? Y puede ser en todos los ámbitos, o sea, tanto personal como laboral. O sea, si ustedes de manera personal quieren desarrollar un proyecto de voz, pues vayan de a poco. O sea, sí pueden bajar una idea gigantesca, porque eso también es bastante enriquecedor, pero cuando inicien a desarrollar, cuando quieran ya como tal hacer la realidad, empiecen de a poco, ¿no? Y poco a poco vayan haciéndola crecer. Lo mismo pasa a nivel laboral, ¿no? Si tienen algún cliente que quiere entrar a esta tecnología, alguna marca en particular, bueno, pues eso es importante, ¿no? Aterrizar con ellos, que inicien con un MVP inicial, puedan generar este testing, puedan obtener data de cómo se está comportando esta experiencia con la audiencia y a partir de ahí hacer una toma de decisiones para saber qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para seguir haciendo mi experiencia cada vez más grande? Entonces, eso es un dato súper importante. Y ahora, otra cosita que a mí me encanta es hacer un prototipo. Hacer un prototipo y un test con personas que no sepan nada de tu proyecto, ¿no? Entonces, o sea, aquí les puse unos ejemplitos, o sea, hagan diálogos en papel, hagan dibujos, aterricen sus ideas, hagan diagramas, como tal, hagan sus mapas mentales, ¿no? Eso es súper importante. Aterricen primero su experiencia, aterrícenlo, escríbanlo, ¿no? Y eso también les va a dar mucho sentido. Les va a dar muchísimo, muchísimo sentido a todo lo que estén haciendo, ¿no? Porque si no, lo que va a ocurrir es que cuando ya estén programando, de pronto van a encontrar miles de huecos que van a decir, Dios, y ahora de aquí, ¿qué sigue, no? Entonces, para que esto no suceda, los invito a que hagan este tipo de prototipos. Y un prototipo no precisamente tiene que ser un prototipo programado. O sea, un prototipo puede ser un diálogo, ¿no? Que yo genero un diálogo, me siento con una persona que no tiene ni idea de mi proyecto, ¿no? O de lo que quiero hacer y leo ese diálogo con esa persona, ¿no? Si esa persona me responde lo que responda, entonces mi diálogo es perfecto. Pero si me contesta otra cosa, si no entiende mis preguntas, entonces ahí estamos haciendo algo mal, ¿no? Y entonces hay que ajustar, ¿cierto? Entonces esto es una parte importante antes de comenzar a tirar código. Primero, bajen, hagan un prototipo, hagan un diálogo, testénlo y ya que digan, esto está perfecto, entonces ahora digo, ¿cómo lo hago realidad? ¿No? Y bueno, pues ya haciéndolo realidad y empezando a trabajar con este tipo de desarrollarlo, de la tecnología, de las consolas, etcétera, ¿no? Ahí los invito, por supuesto, a que hagan algo adaptable, ¿cierto?
O sea, y con algo adaptable me refiero a esto, ¿no? Es decir, hablando de una experiencia en voz, la cosa se pone complicada, ¿no? No es lo mismo tener dos botones que dicen sí o no, ¿no? Y saber específicamente, o literal saber que el color, que el botón verde es afirmativo y el botón rojo es denegado, ¿no? Entonces, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, acá en un asistente de voz, para hacer una afirmación, yo puedo decir sí, claro, por supuesto, así mero, Simón, ¿no? O sea, creo que hay miles de maneras de cómo poder dar una respuesta afirmativa. Entonces, en voz, nos llevamos a este reto, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestra experiencia entienda todo? O sea, sea adaptable 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, literal, esto lo hacemos a través de entrenamiento, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar muy conscientes de que cada intención que vamos a programar en nuestra experiencia de voz tiene que tener todas las variantes que nos podamos imaginar que el usuario nos pueda decir, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ser adaptable. Bien, y ahora otro punto que quiero compartir es ser contextual, ¿no? El ser contextual es súper importante en una experiencia de voz, ¿cierto? En una experiencia visual, en una aplicación móvil, también somos contextuales. Sin embargo, ahí tenemos muchos apoyos en los que nos ayuda a poder guiar al usuario para que no se salga, ¿no?, del flujo que tenemos pactado, ¿no? Entonces, lo atamos a botones, lo atamos a lo que está viendo y de ahí no puede salirse, ¿no? No puede cliquear un botón que no existe, por ejemplo, ¿no? En cambio, en voz es bastante difícil. O sea, ¿cómo somos contextuales? ¿Cómo hacemos este control para que el usuario pues no se salga, ¿no? No se salga de la conversación? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que usar una estrategia de contextos, ¿no? Tenemos que empezar a llevar nuestra experiencia a contextos. Entonces, con contextos me refiero a que siempre la experiencia debe de saber qué es lo último que preguntó el usuario, ¿no? Para saber qué respuesta está esperando. Y de manera amigable, ¿no? Obviamente, ayudar al usuario a llevarlo a que nos dé la respuesta que el asistente está esperando. Y ojo, o sea, es muy importante saber, quiero, no quiero obligarlo a que me diga lo que necesito que me diga, ¿no? O sea, quiero de algún modo encaminarlo a que de manera natural pueda realizar esta experiencia sin ningún tipo de fricción, ¿no? Entonces, esto lo hacemos a través de contextos. Y con un contexto me refiero a esto, ¿no? Les cuento un poquito el diálogo, ¿no? Hola, ¿quiero escuchar música? Claro, ¿te gustaría escuchar rock o pop? Quiero comer un pozole. Oh, esa música no la conozco, pero te puedo poner rock o pop, ¿no? Entonces, aquí es donde identificamos que el asistente guarda este contexto en donde dice, ok, yo estoy esperando que me respondan rock o pop. Si me responden cualquier otra cosa, entonces tengo que insistir, ¿no? Como ok, bueno, esa música no la conozco, pero te puedo poner rock o pop, ¿no? Insistiendo un poco en la respuesta que requerimos o que necesita el asistente para poder continuar con esta conversación específica, ¿no? Entonces, esta es la parte importante de ser contextuales, ¿no? Y bueno, aquí dentro de esta parte contextual también me gusta mencionar un poco de la variabilidad en los diálogos. Esta variabilidad en los diálogos enriquece muchísimo una experiencia de voz. No es lo mismo que todo el tiempo el dispositivo te diga, claro, te gustaría escuchar rock o pop, ¿no? Y vuelves y entras 100 veces y las 100 veces te dice, claro, te gustaría escuchar rock o pop, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un momento en el que el usuario diga, wow, qué aburrido. O sea, esto no me gusta, ¿no? O sea, la escucho las 3 primeras veces y después ya este robotcito, ¿no? Me dice todo el tiempo lo mismo. Entonces, ¿cómo logramos que esto no suceda? Bueno, pues damos un poco de variabilidad a estas expresiones que tienen los asistentes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues poniendo distintos tipos de frases, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo le digo quiero escuchar música, me podría decir, claro, ¿te gustaría escuchar rock o pop? O en otro momento me podría decir, por supuesto, tengo rock y pop, ¿cuál prefieres? ¿No?
O tal vez un súper, ¿qué tal algo de rock o pop? Fantástico, tengo una playlist de rock, ¿quieres escucharla? ¿No? Entonces, de esta manera le damos variabilidad y logramos que el usuario se enganche, ¿no? Se enganche con el asistente, dándose cuenta que cada vez está más cercano a poder hacer una interacción como la hago con una persona, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues ahora ya con todos estos tips que les he dado, ¿no? Y que espero que les sirvan muchísimo, seguro se preguntan, bueno, ¿y ahora qué necesito, ¿no? Para poder desarrollar en voz? O sea, estoy interesado en desarrollar en voz, ¿qué es lo que necesito? Y bueno, pues yo les diría que es algo bastante sencillo, ¿no? Eh, necesitamos, obviamente, saber un lenguaje de programación, ¿no? Y esto está padrísimo porque los asistentes no necesitan un lenguaje de programación específico. Pueden ser programados en casi en cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo en particular, a mí me encanta Node.js, entonces yo programo en Node.js toda la parte de asistentes de voz. Sin embargo, los asistentes y estas consolas tienen una apertura padrísima para varios lenguajes, ¿no? Tenemos Node.js, tenemos Python, tenemos C Sharp, tenemos Java, PHP y Golang, ¿no? Entonces, cualquiera de estos lenguajes de programación que a ustedes les gusten, o sea, con estos pueden ustedes trabajar. Creo que algunos asistentes tienen por ahí sus restricciones. Me parece que Alexa funciona con todos estos. Me parece que Google tiene una restricción por ahí con PHP, pero con el resto pueden trabajar sin ningún problema y esto es bastante amigable, ¿no? Después de esto, pues, ¿qué necesitamos? Bueno, pues un acceso a la consola, ¿no? Es un acceso completamente gratuito. Crear una cuenta para una consola de desarrollo de un asistente de voz, en este caso de Alexa o Google, en particular, realmente es gratuita, no tenemos que poner ningún tipo de método de pago ni nada por el estilo, solo colocar nuestro nombre, nuestro correo, se crea la cuenta y con eso podemos empezar a trabajar con una experiencia de voz. Bien, y bueno, pues por supuesto, ¿qué otra cosa tienen que tener? Definitivamente es usar su imaginación, ¿no? Tener esta creatividad, primero tener una idea y mucha creatividad, ¿no? Para lograr una experiencia padrísima, ¿no? Para lograr una experiencia que enganche, para lograr una experiencia que nos guste, ¿no? Y justo como lo comentaba, como lo comentaban en mi presentación, a mí me encanta mucho la programación y considero que cualquier cosa se puede hacer con la programación, ¿no? Cualquier problema se puede resolver con la programación, ¿no? Y definitivamente cuando esta programación te habla, wow, ¿no? O sea, creo que no me queda duda de que la programación puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, pues definitivamente aquí los invito a que a que exploren toda su creatividad, ¿no? A que la expandan, a que bajen una idea y logren llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, pues entonces yo después de esto los invito a que empecemos a crear experiencias de voz. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bien. Bueno, pues para poder empezar a crear estas experiencias de voz, primero necesitamos tener una cuenta con acceso a la consola. En este caso, como les decía al principio en la agenda, en este caso me gustaría que la experiencia de voz que hiciéramos inicialmente fuera con Amazon Alexa. Creo que es una plataforma muy amigable, muy interesante, ¿no? Y eso está, y creo que va a ser bastante fácil que puedan llevar a cabo este ejemplo y a partir de ahí hacer todo lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, por aquí les voy a compartir un link. Lo voy a poner por acá en el chat. Ay, no había visto las preguntitas. A ver.
Bien. Bueno, perdónenme, estaba leyendo esta preguntita que tenemos por acá. Igual vamos a hacerlo así, ¿les parece? Les puse ahí una liguita. Si quieren acompañarme para hacer este taller, los invito a que si no tienen una cuenta, que por favor generen una, ¿no? Ahí les puse la liga en el chat. Y igual en lo que respondo algunas preguntitas, si quieren, pueden ir creando esta esta cuenta. ¿Les parece? Entonces, ¿les parece si damos unos 5 minutitos para estas preguntas? Listo, pues vamos a ponerlo con cronómetro. Hey Google, pon un timer de 5 minutos. 5 minutos, aquí vamos. Listo, ya tenemos por acá un timer seteado. Entonces, bueno, pues aquí tengo una preguntita con Jenny Centeno. Ella me pregunta que recuerda que en algún momento haber escuchado que los asistentes tenían cierta dificultad en entender acentos diferentes, por ejemplo, de aquellos hablando un segundo idioma. ¿Han mejorado los asistentes en este aspecto o es un trabajo en proceso? Bueno, mira, creo que en general la tecnología de voz es un trabajo en proceso, ¿no? Definitivamente la tecnología de voz que tenemos al día de hoy no es la misma que teníamos hace 2 años cuando entró a México. Eso 100%. Cuando me acuerdo perfecto cuando inicié como pionera en esta tecnología, ¿no? En la tecnología de voz, y era súper complicado. Era bien complicado tener el dispositivo. Me acuerdo muchísimo que hacíamos pruebas de las experiencias de voz y nos teníamos que encerrar en una sala, ¿no? Donde no hubiera ruido, donde no hubiera nadie, donde nadie hablara, ¿no? Porque el asistente se volvía loco. O sea, era bastante complicado, ¿no? Entonces, ahora, al día de hoy, es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, ahora el asistente tiene normalmente un tiempo definido para que abre el micrófono para escucharte y ahora el asistente tiene la capacidad de que si él considera que ya terminaste de darle la respuesta, en ese momento cierra el micrófono. Entonces, eso genera que no absorba más ruido del exterior, ¿no? O más cosas de otras personas que están lejos. También ha mejorado muchísimo esa parte de que te escucha a ti, ¿no? O sea, busca o está buscando a las voces que están más cercas y esas son las que toma. Tiene esta parte como de silenciadores, ¿no? De ruido y todo esto. Entonces, cada vez, ¿no? La tecnología mejora muchísimo. Ahora, en cuestión de acentos, también muchísimo. En general, por ejemplo, en Alexa, tiene mucho esta parte como de ay, se me olvida cómo se llama, ¿no? Pero de esta particularidad de palabras que manejamos en distintos estados, ¿no? De la República, por ejemplo. Entonces, un ejemplo como muy claro, ¿no? De pronto es, si tú le dices de pronto a Alexa, trépale, ¿no? Como dicen en Monterrey, para subirle el volumen, sube el volumen, ¿no? Y también si le digo a Alexa, sube el volumen, sube el volumen. Entonces, este tipo de cositas que trae han mejorado mucho que entienda distintos acentos, ¿no? O sea, y eso es bastante interesante. Me acuerdo muchísimo, igual que al principio, cuando empezaba la tecnología, a mi jefa le encantaba probarlo, ¿no? Ella es argentina, bueno, en ese tiempo mi jefa era argentina, tenía un acento muy particular y era bastante complejo que la entendiera, bastante complejo que la entendiera por el acento justamente, y al día de hoy eso ya no sucede. Eso ya no sucede, o sea, cada vez los asistentes han ido evolucionando impresionantemente. Entonces, definitivamente creo que ha mejorado mucho. Considero que todavía es un proceso que debe de continuar mejorando todavía. Muchas gracias, Jenny. No sé si tienen alguna otra preguntita. Tenemos un minutito por ahí más. Y no sé si ya por ahí me pueden confirmar si tienen sus cuentitas creadas ahí por el chat. Hola, recuerden que pueden poner ahí en el chat sus preguntas y que le confirmen a Ethel y ya crean su acceso a la consola.
Ahí hay una pregunta, dice, actualmente, ¿cómo ejecutan las pruebas para asistentes de voz? Gracias, Clara, por la pregunta. Súper importante. Las pruebas que se ejecutan en los asistentes son literal, son manuales, ¿no? Tal cual. Sí se pueden ejecutar pruebas, por ejemplo, unitarias, por supuesto, ¿no? A nivel de código se pueden ejecutar pruebas funcionales, pruebas unitarias que testean el código. Sin embargo, hasta ahí no para, ¿no? O sea, podemos testear el código y las intenciones pueden responder de la manera correcta y todo, pero lo complicado de aquí es cuando, cuando lo testeamos, un segundo, listo. Cuando lo testeamos a través del asistente, ¿no? Porque aquí tenemos dos vertientes, o sea, no es lo mismo tener un front bien controlado, ¿no? En donde yo sé qué error puede generarse, ¿no? Y cómo resolverlo, a de pronto tener una nube, ¿no? De reconocimiento de voz que de pronto puede entender cosas que ni te imaginas y cómo controlas todo eso en tu backend, ¿no? Entonces, las pruebas sí, obviamente se hacen funcionales y unitarias a nivel de código, pero también las más importantes, creo yo, son estas pruebas manuales en donde te paras frente al asistente y te pones a charlar con él, ¿no? Y empiezas a retarlo y a retarlo a que se desvíe de la conversación que tienen, ¿no? Ese justamente son las pruebas mucho más radicales, perdón, e importantes que se deben de hacer. También como desarrollador tienes las pruebas en la consola, por supuesto, y puedes ahí testear. Sin embargo, ahí como desarrollador te sirve muchísimo poder testear la experiencia. Sin embargo, a veces la consola de desarrollo no se comporta igual que el propio device, ¿no? Entonces, siempre es muy importante realizar pruebas generales, a lo mejor tu Happy Path directamente en la consola y luego hacer más pruebas todavía con el asistente. Y sobre todo, llamar a mucha gente, ¿no? O sea, busca a mucha gente que quiera pararse frente al asistente y platicar un rato con él. Eso también te va a ayudar mucho, sobre todo también para entrenar tu modelo de conversación. Bien, pues listo. Si ya no hay más preguntitas por ahí, entonces me sigo con el siguiente paso. Bien. Bueno, pues ya que tenemos acceso a la consola, ¿no? Vamos a poder ver una pantalla como esta, ¿cierto? Una pantallita como esta, en donde yo aquí puedo ver la lista de mis skills, ¿no? Que tengo ahí en desarrollo y posteriormente puedo lanzar a la tienda tal cual desde aquí. Esta consola aquí es bastante funcional en ese aspecto y bastante sencillo. Tal cual yo aquí puedo hacer el desarrollo, puedo probar y cuando creo que mi skill está lista, entonces simplemente la lanzo a la tienda. Obviamente pasa por un proceso exhaustivo de certificación en donde Amazon la prueba, intenta tronarla y si no lo logra, entonces la publica en tienda, ¿no? Y de otra manera te arrojará un listado de errores que tienes que corregir, ¿no? Y pues también es bastante padre. A mí también me encantan muchísimo los procesos de certificación. Me parecen unos retos padrísimos el que de pronto venga todo el listado de tus issues y digas, Dios, ¿cómo no se me ocurrió probar eso? ¿No? Entonces, es bastante interesante y enriquecedor. Entonces, bueno, esta es la primera vista de la consola. Ahora, después de esto, igual si me van siguiendo, tenemos el siguiente paso sería pues dar el botonazo a Create Skill, ¿no? Aquí pues con esto vamos a generar nuestra skill nuevecita y nos va a aparecer esta siguiente pantalla en donde viene el skill name. Aquí podemos poner lo que ustedes quieran como nombre. Aquí algo importante a mencionar es que el nombre de la skill y el nombre de cómo yo le voy a hablar al asistente para poder conectar con este skill no son lo mismo, ¿ok? Son completamente diferentes. Entonces, ustedes pueden ponerle un nombre a su proyecto como tal y luego cuando ya estén trabajando con la experiencia le pueden poner un nombre de invocación completamente diferente.
Entonces, bueno, pues aquí pondrían el nombre de su skill, pondrían el idioma en el cual quieren desarrollar este skill. Para esto, pues hay bastantes idiomas, ¿no? Obviamente se publican en las tiendas de cada país, ¿no? En este caso, pues elegimos Español México. Decidimos que es una skill custom. Como ven, tenemos 4 tipos de skills. La más tradicional es usar una custom. Una custom es una skill que hace lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Tal cual, no está restringida para nada. Nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra ahí con un custom. Entonces, seleccionamos un custom, ¿no? Y en la parte del hosteo, seleccionamos el Alexa Hosted, ¿no? Tenemos, bueno, aquí menciona 3 tipos, ¿no? Pero eso es por Python, pero realmente tenemos 2 tipos de hosteo, que es el Alexa Hosted y el que uno propiamente puede provisionar. Entonces, yo les recomiendo que ahora que inicien, por ejemplo, se vayan mucho por el Alexa Hosted. Este Alexa Hosted es un hosteo que nos obsequia la consola de desarrolladores de Alexa, ¿no? Y es un hosteo bastante, creo yo, bastante considerable. Podemos tener acceso a bases de datos no relacionales que son muy funcionales para este tipo de proyectos de voz. Tenemos acceso a las funciones Lambda que son de Amazon, por ejemplo, que es donde ejecutamos nuestro código, lo cargamos y lo ejecutamos. Y también tenemos la parte de y también tenemos la parte de S3, ¿no? Que son estos buckets donde yo puedo guardar mis imágenes y luego mandarlas a llamar desde el asistente. Entonces, aquí elegiríamos la parte de Alexa Host, ¿no? Ya que lo tienen, entonces por acá arribita, creo que aquí ya no sale en la imagen, viene el botoncito de que puedan crear la skill y se va a empezar a provisionar todo el ambiente. Y después de esto, pues vamos a codear, ¿no? Nos quedan unos minutos para terminar la sesión para que puedan tener 10 minutos de break y para empezar la siguiente parte de las que serían las mentorías. Claro que sí, nada más igual entonces les comparto pues esta liga y con eso podemos dar por terminada la charla. Bien, pues ahorita esto de codear, bueno, como les decía, traía un ejemplito ahí listo. Entonces aquí les voy a poner mi gist. Aquí están 2 archivitos, uno que es el modelo de interacción y el otro es como tal el código que van a poner en la sección de code de la consola. Igual, bueno, pues por ahí me pueden rastrear por mi Twitter, ¿no? Y si quieren que les enseñe cómo funciona esto, lo hacemos. Y bueno, pues ya nada más para terminar, quería pues mostrarles un poquito, ¿no? De ahora ya que tengan su skill, su primer skill desarrollada, ¿qué sigue, no? Y yo les recomendaría, pues obviamente, ¿qué sigue? Pues que exploren, ¿no? Que sigan explorando la tecnología, que la experimenten, que la prueben, que se diviertan con ella, que aprendan muchísimo. Y les recomiendo 2 canales padrísimos que les pueden ayudar muchísimo para seguir aprendiendo. Y bueno, pues uno es Twitch. Uno es Twitch y el otro es pues tal cual la página de Amazon Alexa, donde viene muchísima documentación con la que pueden ahí entretenerse un buen rato. ¿Tendrás la liga para hacer lo mismo en Google Home? ¿A qué te refieres? ¿Con respecto a Git, al Gist o a la liga para crear la cuenta de Actions? Ah, claro, un segundito. Te la paso en un segundo. Acá está. Esa es de la consola y ahí mismo igual lo mismo pueden crear un registro. Como es Google, la verdad es que si tienen un correo de Gmail es súper fácil. Con eso mismo se loguean y ya tienen acceso a la consola sin problema.
¿no? Entonces también tiene por ahí algunos templates que pueden generar y buscar información. Entonces, pues adelante, igual también si quieren acercarse a mí, con mucho gusto. Por ahí creo que les había puesto mis redes sociales. Entonces, déjenme, creo que ya no les sé esto, me voy a tener que regresar así de una por una. Listo. Pero bueno, pues ahí está mi Twitter y pues muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias a Women Who Code Monterrey que me invitó a dar este taller. Muchas gracias, Ethel, por tu charla. La verdad, bastante interesante. Ya me dio mucha curiosidad ahí por estar investigando más sobre este tema. No me había metido. Pero agradecemos a todos los asistentes al taller que ya se quedaron, ya nos tomamos el tiempo del break, pero pues rápidamente pueden ir por agua, al baño, por un snack, para regresar a la 1:30 a las mentorías. Y muchas gracias, Ethel, por compartir sobre los asistentes de voz y por participar en el evento de Willy. Muchísimas gracias, Grisela, encantada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.